Gracias. Listo, ahí está. Muy bien, como les mencionaba, ustedes ya están en la segunda unidad del curso. En la primera parte correspondía a la parte básica, ¿no? En la cual estaba inmersa la parte de fisiología de fecundación, la fisiología del embarazo, la fertilización, el embarazo normal y el trabajo de parto normal. Como siempre les digo a los alumnos en práctica, la segunda parte ya les ayuda a ustedes a afianzar su criterio clínico para ir formulando adecuadamente los diagnósticos en las gestantes, identificar los factores de riesgo, formular los diagnósticos y plantear el primer manejo, ¿no? El primer manejo y estar orientados al manejo especializado que ya lo dan en los hospitales. En la primera parte de esta segunda unidad corresponde a las patologías que están relacionadas a la principal causa de mortalidad materna, que es la hemorrágica. Cuando vean en el último capítulo, mortalidad materna, van a ver que la principal causa de mortalidad son por problemas hemorrágicos, es decir, el día a día de nuestro servicio, tanto en hospitalización, emergencias, consultorio, estamos batallando para evitar, predecir y prevenir estos estados y saber actuar oportunamente, porque el no hacerlo puede conllevar a la muerte del binomio madre-niño. Entonces, pacientes gestantes con sangrado vaginal tienen que primero saber en qué semana del embarazo se encuentran. Ya todos saben calcular las semanas gestacionales por diversas metodologías. Dentro de las más fidedignas es la fecha última regla confiable, corroborada por la ecografía de primer trimestre con la longitud corononalga, una ecografía de segundo trimestre, el diámetro biparietal y la ecografía de tercer trimestre con la longitud de fémur. Entonces, tenemos que tener claro cómo calcular la edad gestacional para poder hacer un punto de corte que viene a ser las 20 semanas. Todos sabemos que las semanas gestacionales van de 0 a 40 semanas. El primer trimestre de 0 a 14, el segundo trimestre de 14 a 28 y el tercer trimestre de 28 en adelante. Sin embargo, para temas hemorrágicos vamos a tener un punto de corte 20 semanas, ¿no? Cuando decimos 20 semanas, a ustedes se les viene a la mente todo lo que ocurre alrededor de esas 20 semanas, ¿no? Ocurre la segunda oleada trofoblástica, cambios en la fisiología materna, la hemodinamia, del sistema cardiovascular, respiratorio. El, la semana 20 marca muchos cambios durante la gestación. Y también nos ayuda a clasificar las causas o etiologías del sangrado que se presentan durante el embarazo. Antes de las 20 semanas, una gestante que viene por sangrado, lo primero que tienen que tener a la mente, pensar en que puede ser un aborto, un embarazo ectópico o una enfermedad molar, ¿no? Eso ya lo vieron en la teoría de la semana pasada. Ahora estamos en sangrados o hemorragias de la segunda mitad. Es decir, si mi paciente tiene 23, 24 semanas y viene por sangrado, ahora vamos a ver qué etiologías o qué causas pueden producir esos sangrados. ¿Qué es lo primero que debo de pensar? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cómo debo actuar frente a un sangrado o a una hemorragia? Viendo el estado tanto materno como fetal. De acuerdo a las etiologías, vamos a ver cómo es el manejo. En uno será mediato, en otro será inmediato. Por ejemplo, cuando detectamos un desprendimiento prematuro de placenta, está protocolizado que debemos extraer al bebé antes de los 20 minutos de ocurrido el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, ¿no? Esa es pregunta de examen. Vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes y cómo debemos actuar. Muy bien, entonces partimos de esa premisa de que tenemos una gestante a partir de las 20 semanas en adelante que presenta un sangrado vaginal, ¿no? Proveniente del útero.
como les mencionaba, bueno, vamos a estar preparados terminando la teoría, cómo poder actuar ya en nuestras prácticas hospitalarias y también para ayudarlas a resolver los problemas tipo casos clínicos. Generalmente, cuando vienen preguntas, sea examen de pregrado, sea INAM, sea recientado médico, generalmente las preguntas vienen como casos clínicos correspondientes a, a este tema. Vamos a ver que cada etiología tiene determinadas características y se va a poder identificar fácilmente en el contexto de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta en la cual menciona gestante a término, es decir, más de 37 semanas, de 35 años, que acude a emergencia por contracciones uterinas cada 3 minutos y sangrado vaginal de 10 mililitros, ¿no? Entonces es una paciente que presenta un sangrado ya en la segunda mitad y está asociado a contracciones uterinas. La presión está normal, el pulso también está normal, no hay taquicardia, la frecuencia respiratoria es de 16 y en la ecografía del día informa un feto único de longitudinal cefálico izquierdo, placenta previa marginal, latidos cardíacos fetales, 148, se indica la vía, análisis y se realiza tacto vaginal en membranas íntegras. La altura de presentación es estación C0, la variedad de posición es occipito ilíaca anterior izquierda y es una pelvis ginecoide. Entonces, acá ya el diagnóstico ya está dado, ¿no? Por la ecografía, el diagnóstico claramente se trata de una placenta previa. Vamos a ver ahora los diferentes tipos. ¿Qué es una placenta previa? ¿Por qué es marginal? Y vamos a darnos cuenta que hay muchos errores en cuanto a la conducta, ¿no? Que están realizando en esta pregunta. Una de ellas es el tacto vaginal. ¿Se puede hacer tacto vaginal? No se debe hacer tacto vaginal, ¿no? La hemodinamia de la paciente, cómo está, y el bienestar fetal, ¿no? Algo parecido, dice, ¿qué acciones debemos de tomar, ¿no? Cuando tengamos una mujer de 35 años, primigesta de 36 semanas, consulta quejándose de un ataque abrupto de contracciones frecuentes, dolor abdominal intenso, dolor de espalda, sangrado vaginal, ¿no? En este caso, hay un sangrado, pero con un dolor abrupto, ¿no? De contracciones frecuentes. Al examen vaginal se encuentra un útero algo blando. Entonces, eso es lo que siempre tienen que tener presente, que la obstetricia es un asunto de sangre, ¿no? Muchas veces cuando entramos a sala de operaciones con gestantes, en las diferentes modalidades de cesárea y las variantes, histerectomía luego de cesárea, muchas veces los anestesiólogos se traumatizan de ver tanta sangre, ¿no? Es una de las especialidades que más sangre ve en su día a día, no solamente en sala, sino también durante el manejo y la atención de las pacientes. Y como les mencionaba, al ser la principal causa de mortalidad materna, siempre tenemos que estar pensando que nuestras pacientes con factores de riesgo pueden terminar o tener un final fatal, ¿no? Justamente siempre les muestro esta diapositiva para concientizar que nosotros nos regimos en realizar todos los protocolos adecuadamente, dar el tratamiento oportuno para justamente ir en disminución de la mortalidad materna, ¿no? Esa es nuestra misión. Y ustedes desde internos, tras la confección de una adecuada historia clínica en la cual van a identificar factores de riesgo que me ayuden a prevenir y predecir estas etiologías hemorrágicas, están cooperando con esta lucha en disminución de la mortalidad materna, ¿no? Entonces, la gráfica acá es contundente, es categórica, cuáles son las causas de mortalidad materna directa, ¿no? Entonces, la principal es la hemorrágica. Esa es pregunta de examen. La hemorrágica es la más frecuente. La segunda en frecuencia son los trastornos hipertensivos, que lo van a ver la próxima semana, ¿no? La preeclampsia y todas las complicaciones que presenta. Y la tercera causa es la infecciosa, ¿no? La sepsis. Sepsis materna es la tercera causa de mortalidad materna, en forma general. En la zona urbana se dice que los trastornos hipertensivos son la primera causa y las causas hemorrágicas pasan en segundo lugar. Eso es para la zona urbana. Pero en la zona en general, las hemorrágicas se llevan el premio mayor.
Entonces, cuando hablamos de sangrado, podemos hablar de una hemorragia o una oligometrorragia, es decir, el sangrado no es tan abundante. Entonces, cuando nosotros tenemos el título de hemorragia de segunda mitad, entonces vamos a estar esperando sentados en emergencia que llegue una gestante con baldes, con litros de sangrado, y no es así. ¿Por qué? Porque vienen pacientes que van a presentar con una variedad en la cantidad del sangrado. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Encontrar esos flujos de sangrado escasos, las oligometrorragias es lo más frecuente. Sin embargo, al encontrar una hemorragia, cantidades masivas, es sinónimo de algo catastrófico, ¿no? De que eh, el deterioro materno o fetal va a ser mucho más rápido que cuando hay sangrados escasos, es directamente proporcional, ¿no? Entonces la pregunta, ¿sangrar en el embarazo es normal o no es normal? Entonces, no solamente las causas provienen, pueden ser obstétricas o intrauterinas. Claramente el tema de la teoría se refiere a las causas intrauterinas, directamente a las causas placentarias, ¿no? Que van a las causas placentarias y los anexos, ¿no? Porque por ahí vamos a ver la base previa. Entonces, sin embargo, existen otras causas de sangrado o hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Es por eso que es importante el examen clínico, no solamente conformarnos con lo que la paciente nos manifiesta. La paciente puede manifestar, vengo por sangrado, desde hace una semana, estoy con coágulos. Uno va a examinar y no hay rastros de eritrocitos. Entonces, uno también tiene que evaluar a la paciente, ya saben, inspección, especuloscopía antes de hacer un tacto vaginal. Entonces, dentro de las causas de sangrado, vamos a mencionar como sangrado, tenemos a nivel de vulva, podemos encontrar varices. Ya saben que el útero grávido empieza a ofrecer una resistencia al retorno venoso y las gestantes pueden presentar varices en miembros inferiores, varices a nivel de vulva, y cuando entran áreas también puede haber varices a nivel del segmento uterino, ¿no? Entonces, puede haber desgarros, poscoitales incluso, al igual que en vagina. A nivel del cuello uterino, ¿qué causa de hemorragia tenemos? Puede haber un pólipo, tejido glandular anormal, como endometriosis, puede haber una cervicitis, puede haber un carcinoma presente que esté sangrando, y otra de las causas son la basa previa, ¿no? La basa previa que está asociada a una alteración anatómica de la conformación del cordón umbilical, que lo vamos a ver más adelante como tercera causa en frecuencia. Entonces, no solamente tenemos las causas uterinas, sino también hay otras causas de sangrado que lo vamos a descartar o confirmar con el examen físico y la especuloscopía, ¿no? Otra cosa que les quiero mencionar, en la mañana veíamos con el grupo de prácticas de ginecología la clasificación de Palm Coin, ¿no? Que nos sirve para clasificar las hemorragias uterinas anormales, siempre y cuando sea una paciente no gestante. Es muy común, y les mencionaba en la práctica en la mañana, es muy común que van a encontrar gestante de 10 semanas que viene con sangrado y va a ser catalogada HUA, dos puntos, aborto incompleto. Y eso es totalmente errado. Lo mismo se cumple para las etiologías de segunda mitad. O sea, es totalmente inaceptable colocar como diagnóstico HUA, hemorragia uterina normal, dos puntos, basa previa o placenta previa, ¿no? Eso es totalmente errado. Entonces, la clasificación de Palmcoin va dirigida a pacientes no gestantes. Cuando nos encontramos frente a una gestante, el síndrome sería en todo caso un sangrado o hemorragia de primera o segunda mitad, ¿no? Ahora estamos hablando de segunda mitad del embarazo. Dos puntos, basa previa, placenta previa o abrupto placentae, ¿no? Entonces, las principales causas de los sangrados o hemorragias preparto en la segunda mitad se dividen en tres en cuanto a frecuencia: la placenta previa, el abrupto placentae y la basa previa. ¿Qué significa cada una de ellas? La placenta previa
corresponde a aquella placenta que ha sido implantada cerca al orificio cervical interno, ya que la ubicación más frecuente de implantación del trofoblasto que da origen a la placenta es a nivel de la región fúndica en la cara posterior. Más del 90% de los embarazos deberían corresponder a esa implantación, a ese nivel. Sin embargo, el trofoblasto busca la parte, digamos, más débil o frágil del endometrio para poder implantarse. Y justamente en aquellas pacientes que tienen cicatrices por, por cesárea, que es lo más frecuente, miomectomías, legrados, endometritis, ¿no? Porque hay pacientes que también sin necesidad de antecedentes quirúrgicos tienen placenta previa y se explica porque ha habido procesos infecciosos crónicos, ¿no? Entonces la placenta busca esa debilidad y se implanta, ¿no? Entonces, cuando hay una implantación cerca al orificio cervical interno, vamos a hablar de basa previa, perdón, de placenta previa. ¿Y cuándo va a sangrar? Cuando hay una separación de la placenta implantada en la vecina inmediata del conducto cervicouterino, ¿no? Entonces, cuando hay una separación, va a presentar este sangrado a través del orificio cervical. Placenta previa es una implantación no convencional de la placenta y al separarse de esta parte implantada es que va a presentar el sangrado, ¿no? El abrupto placentae o su sinónimo de desprendimiento prematuro de placenta se produce de la siguiente manera. Primero tenemos que recordar que la separación de la placenta o el alumbramiento se da inmediatamente después del nacimiento del feto, ¿no? Se da después del hombro anterior, el hombro posterior al nacimiento y se produciría la separación de la placenta del útero. En una placenta normoinserta, ¿no? Es decir, que está ubicada a nivel del fondo corporal, lejos del cuello uterino. Entonces, ¿qué pasa si esta placenta se separa antes de que el bebé nazca? Entonces, ahí es donde el abrupto placentae, ¿no? O desprendimiento prematuro de placenta, que va a tener mayor repercusión en el deterioro fetal, ¿no? El deterioro fetal va a ser mucho más incluso en la placenta previa. ¿A qué corresponde el término de basa previa? La basa previa tenemos que tener presente, perdón, primero la conformación del cordón umbilical está formada por dos arterias y una vena, las cuales van a insertarse en la torta placentaria, como ven en el dibujo, de manera conjunta excéntrica. ¿Qué es lo que pasa en la basa previa? Tiene que haber una condición previa, que estos vasos se van a implantar antes de que se implante en la placenta, va a haber una división y se va a implantar como en forma velamentosa o en forma de raqueta, ¿no? Esta implantación que ven en el dibujo es normal porque todo el contenido llega a la torta placentaria y luego se ven los vasos. Sin embargo, en la base previa hay una implantación velamentosa, así se denomina, velamentosa o en raqueta. Más adelante vamos a ver la gráfica. Entonces, esos vasos, al implantarse de manera por separado, va a coincidir algún vaso con el borde de la placenta y al momento de la ruptura de membranas puede haber un sangrado, ¿no? Y si coincide con uno de esos vasos, digamos, velamentosos, va a haber un sangrado directamente del cordón umbilical prácticamente. Por eso es que el deterioro de la basa previa, perdón, el deterioro fetal en basa previa es mucho más rápido, en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Es una inserción velamentosa del cordón umbilical y los vasos placentarios afectados pueden estar sobre el cuello uterino. Hay dos formas que la vamos a ver. Ese es un principio básico que también tienen que tener presente, cómo se da la homeostasis en el sitio de implantación. Después que la placenta, como pueden ver, tanto en la placenta previa o el abrupto placentae, el sangrado se va a dar por la separación de la placenta, ¿no? Sin embargo, una placenta cuando se libera luego del parto, tiene mecanismos
tiene mecanismos de homeostasis, ¿no? De parar el sangrado. Y esto se debe a por dos mecanismos. Se activa la cascada de coágulas, perdón, el primer mecanismo es la contracción del miometrio. Las fibras miometriales están distribuidas en maneras de 8 o de infinito, como quieran verlo. Al centro de cada orificio se encuentra una rama terminal de las arterias cerebrales. Entonces, cuando se libera, se produce la, el desprendimiento de la placenta en cualquier momento que se dé, es lo primero que va a hacer el útero es contraer las fibras y prácticamente ahorcar esas arterias espirales para detener el sangrado. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la activación de la cascada de coagulación con el coágulo de fibrina, ¿no? Y la obliteración de la luz vascular finalmente. Entonces, esos son los dos mecanismos por el cual luego de una desinserción de la placenta, el útero dejaría de sangrar, ¿no? Esos son los dos mecanismos. Ahora vamos a ver sobre la placenta previa. ¿Por qué en la placenta previa no ocurre esa homeostasis adecuadamente? Entonces, como dijimos, la placenta previa es aquella implantada sobre o cerca del orificio cervical interno y es la causa principal de hemorragia en el tercer trimestre o en la segunda mitad, ¿no? Es la causa más frecuente. Eso es pregunta de examen. Les van a poner todas las causas. Diga usted cuál es la causa más frecuente de sangrado o hemorragia de segunda mitad. Es la placenta previa. Acá dice, ¿no? Hay un cuadrito donde nos menciona los factores de riesgo para una hemorragia obstétrica superior a 1000. Quien más aumenta el riesgo es una placenta previa, ¿no? Entonces, les decía, la placenta previa, vamos a poner, bueno, acá está el puntero láser. Entonces, acá tenemos la torta placentaria. Les mencionaba que la parte más frecuente de implantación es la parte, vamos a poner acá color de pluma. Es la parte fúndica, la parte posterior. Entonces, acá debería estar insertada la placenta, ¿no? En la parte fúndica, en la cara posterior. Sin embargo, cuando hay una debilidad, sobre todo por cicatrices de cesárea, ¿no? Cuando nosotros vemos en la ecografía, vamos a ver esas cicatrices en la cesárea. Entonces, el trofoblasto va a buscar este debilitamiento en el endometrio y el miometrio para poder implantarse. Y claramente nosotros hacemos la cesárea a nivel del segmento uterino. Entonces, si la implantación ocurre a este nivel, claramente el crecimiento va a tener que abarcar el orificio cervical interno. Y de ahí depende la nomenclatura de la clasificación, ¿no? La placenta previa puede ser total cuando la torta placentaria cubre todo el orificio interno, ¿no? Cervical, en su totalidad. La placenta previa parcial es cuando cubre más del 50%, pero no llega a cubrir en su totalidad. La placenta marginal cubre menos del 50% e incluso puede solamente cubrir el borde marginal, ¿no? Por eso es placenta marginal. Y la de inserción baja es aquella que tiene una distancia del orificio cervical hasta 2 centímetros, ¿no? Hasta 2 centímetros. Entonces, de acuerdo a la ubicación en relación al orificio cervical interno, vamos a tener esta clasificación. Nuevamente les repito, la total cubre en su totalidad el orificio cervical interno. La placenta previa parcial la cubre más de la mitad, pero sin llegar a cubrir en total. La marginal es menos del 50% o también coincidiendo con el borde marginal del orificio cervical y la inserción baja
es cuando está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, la exploración, eso sí es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? La exploración ginecológica no debe llevarse a cabo hasta que se haya confirmado la posición de la placenta. Es decir, si viene una paciente con sangrado vaginal y tiene 34 semanas sin dolor, lo primero que yo tengo que pensar es una placenta previa. Escucho los latidos del bebé, coloco mi espéculo o evidencio el sangrado. Vamos a ver ahora las características del sangrado. Entonces, yo no debo hacer, como ya sé en mi mente que la causa más frecuente va a ser placenta previa, yo no puedo hacer tacto vaginal hasta que no pase el ecógrafo y corrobore si la placenta se encuentra, es previa o no. El diagnóstico va a ser a través del estudio ecográfico, sobre todo transvaginal. ¿Y por qué está proscrito? Está prohibido, proscrito realizar tacto vaginal. Porque si nosotros hacemos tacto vaginal, vamos a estimular el desprendimiento de la placenta de esa zona y podemos incrementar el sangrado. Es por eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el traductor endocavitario, que es el vaginal. Se pueden dar cuenta porque es circular, semicírculo, porque el abdominal es más convexo, ¿no? Entonces, esto está evaluando el orificio cervical. Ese es el orificio cervical interno, el orificio cervical externo. Todo esto es el canal endocervical, ¿no? Perdón por el pulso. Vamos a... Este es el orificio cervical interno. Perdón, este es el canal endocervical. Labio anterior y labio posterior, ¿no? Ese es el labio posterior del cuello uterino. Como pueden ver, acá está la cabeza fetal, la calota, y la torta placentaria, ¿no? La torta placentaria, como les decía, llega hasta el borde marginal. Puede ser el borde marginal o menos del 50%. Entonces, acá hacemos el diagnóstico de placenta previa marginal, ¿no? Marginal, porque coincide con el borde del orificio cervical interno. Entonces, si nuestra paciente viene con sangrado y hacemos esta ecografía y corroboramos la posición de la placenta, no deberíamos hacer tacto vaginal. En cambio, si hacemos la ecografía y la placenta está fúndica, claro, con toda tranquilidad podemos hacer un tacto vaginal si es que la paciente lo requiere. Este es un ejemplo cómo la placenta previa parcial se evidencia durante el trabajo de parto, ¿no? Este es un bebé de 22 semanas, en realidad sería casi un aborto tardío, en la cual hay una dilatación del cuello uterino y podemos evidenciar la placenta. Esta porción de la placenta que está desinsertada bueno, en este caso del cérvix, va a producir el sangrado en la paciente, ¿no? Acá, ¿no? Dice, placenta previa parcial en una gestación de 22 semanas, el examen con espéculo, el cuello uterino presenta una dilatación de 3 a 4 centímetros, ¿no? Probablemente ya sea 4 centímetros de dilatación. Entonces podemos ver la placenta y la membrana cubriendo la cabeza del feto, ¿no? ¿Cuáles son estos factores asociados? Y eso es lo que ustedes, lo primero que tienen que determinar durante la confección de la historia clínica y los antecedentes de la paciente, justamente identificar qué factores de riesgo me van a conllevar a poder pensar que más adelante la paciente pueda presentar una placenta previa y estar preparados, ¿no? Bien, la primera es la edad materna, dice, a mayor edad materna, mayor riesgo de placenta previa, sobre todo superior a los 35 años. La raza negra, la multiparidad y la más importante, ¿no? La más importante, esa es pregunta de examen, es la cicatriz previa, no solamente por cesárea, ya les mencioné, puede ser por una miomectomía, puede ser por un degrado uterino o un caso de endometritis crónica. El riesgo también aumenta en pacientes fumadoras. En pacientes fumadoras la nicotina antagoniza el efecto de los estrógenos, ¿no? Y el aumento de la alfa-fetoproteína sérica materna también estaría en relación con el desarrollo de placenta previa, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de un sangrado por placenta previa?
es aquel sangrado indoloro. Esa es la clave, ¿no? En las preguntas de examen, en un sangrado indoloro de color rojo rutilante, que es de origen materno, va a corresponder a un sangrado por placenta previa, ¿no? Eso sí lo tienen que tener siempre en mente. Sangrado indoloro rojo rutilante, placenta previa, ¿no? Puede estar asociado al 10 al 30% de contracciones uterinas durante la evolución del trabajo de parto, porque normalmente no deberían presentar trabajo de parto y la paciente podría presentar sangrado. Es muy común presentarlo al finalizar el segundo trimestre, ¿no? Es muy frecuente. Entonces, ¿por qué se produce este sangrado? Como les mencionaba, si el útero está implantado normalmente a nivel del fondo y acá hay miometrio, si la placenta se desprende por algún momento, ya saben que hay dos mecanismos de homeostasis, pero ¿qué pasa si la placenta está insertada a nivel del segmento uterino, ¿no? Este es el segmento uterino. El segmento uterino es una elongación de lo que es el istmo uterino, que se va a producir a partir de la semana 17 y termina como formación a la semana 32. Para la semana 32 ya se debe haber formado este segmento uterino. ¿En qué consiste el segmento uterino? Prácticamente tejido conectivo, ¿no? Con escasas fibras miometriales. Entonces, si el segmento uterino está acá y la placenta se inserta, si por A o B hay un desprendimiento parcial, claramente va a ser insuficiente las fibras miometriales para hacer el primer mecanismo y el principal mecanismo para detener el sangrado. Es por eso que las pacientes pueden sangrar con esfuerzos, con valsalva, con movimientos del feto, con el tacto vaginal, porque ante un pequeño desprendimiento el útero va a ser incapaz de contraerse porque hay pocas fibras miometriales a nivel del segmento uterino, ¿no? Entonces acá dice, la formación del segmento uterino inferior y dilatación del orificio cervical interno por desgarro de las fijaciones placentarias, incapacidad de las fibras miometriales de contracción, ¿no? Hay una escasez de fibras miometriales a nivel del segmento. Bien, entonces, una de las complicaciones de esta etiología de la placenta previa es justamente el tema del acretismo placentario. ¿Qué es el acretismo placentario? Viene a ser la consecuencia de una mala implantación de la placenta sobre una cicatriz de cesárea. Les mencionaba que una de las condiciones para que se produzca la implantación cerca del orificio es que haya justamente una cicatriz por cesárea. Bueno, acá estamos mal porque es la cara posterior. Acá, ¿no? Entonces dijimos, tiene que haber como condición principal la cicatriz de cesárea a nivel del segmento. Cuando nosotros operamos la cesárea, la cicatriz está a nivel del segmento en la cara anterior. Entonces, cuando detecta eso el trofoblasto, se va a implantar y va a coincidir que al crecer va a ocluir total o parcialmente el orificio cervical interno. Es ahí donde se produce la placenta previa. Pero ¿qué pasa si el trofoblasto tiene la capacidad de seguir invadiendo y no solamente se conforma con la parte más superficial, que sería el endometrio, sino también se puede profundizar hasta el miometrio, hasta la serosa, o incluso también puede invadir órganos vecinos, como cuál? Como la vejiga, ¿no? Como la vejiga, perdón, como la vejiga que se encontraría en la parte anterior, puede invadir intestinos, vejiga, y a esa invasión anómala es que llamamos acretismo placentario, ¿no? Acá, como pueden ver, esta es la invasión normal del trofoblasto a las arterias espirales a nivel de la decidua sin llegar al miometrio. Entonces la placenta se adhiere al miometrio de forma anormal. Ese es el acretismo placentario. Su incidencia es de 3 cada 1000. Ha aumentado en gran parte debido al aumento del número de cesáreas. La tasa de cesárea normalmente oscila entre 60, 70, 80%, ¿no? Es alarmante. Quiere decir que cada vez sometemos
a más cesáreas a las gestantes y una vez realizada la primera, ya las consecutivas también. Y cuanto más cesáreas tenga una paciente, mayor riesgo de acretismo placentario, sobre todo a partir de la segunda cesárea. Su morbilidad asociada está principalmente causada por el elevado riesgo de hemorragia masiva, ya que la paciente va a sangrar y no vamos a poder retirar la placenta. Y muchas veces puede terminar en una histerectomía, ¿no? De acuerdo al grado de mala invasión. Hay necesidad de transfusiones masivas de sangre, infecciones intraabdominal y lesión de órganos adyacentes, ¿no? Como les dije, la vejiga y los intestinos principalmente. Se ha asociado a una elevada mortalidad materna de hasta el 7%. ¿Cómo se clasifica esta invasión? El acretismo placentario se va a dividir en tres: la acreta, increta y percreta. Entonces, la creta, como pueden ver acá, las vellosidades coriales se insertan directamente sobre el miometrio, ¿no? Invaden el endometrio sobre el miometrio. La increta, las vellosidades coriales invaden el miometrio hasta menos del 50% de su espesor. Y la placenta percreta va a protruir por encima de la serosa del útero, pudiendo llegar a otros órganos vecinos, ¿no? Es la menos frecuente. Dice, las vellosidades invaden miometrio y serosa, incluso órganos adyacentes como la vejiga, sobre todo, ¿no? Lo que les mencionaba, a partir de la segunda cesárea ya el riesgo va a incrementar notablemente y va a ir permaneciendo casi constante el incremento con la tercera, cuarta y quinta cesárea. Es por eso que nosotros siempre a las pacientes cesárea anterior 2 veces, por lo menos hacemos hincapié en las ecografías de que puedan visualizar la adecuada implantación del endometrio, perdón, de la placenta, o en todo caso confirmar un acretismo placentario, ¿no? A partir de la segunda cesárea, ya que con una cesárea solamente el riesgo es de 11% y sin haber presentado cesáreas previas, 3.3%. Ya les dije que hay otras causas, las miomectomías, infecciones crónicas, uso de dispositivos intrauterinos, entre otros, ¿no? El diagnóstico ya les mencioné que es netamente por ecografía al visualizar la ubicación de la placenta. Acá podemos ver el lado izquierdo, la torta placentaria cubre a todo el orificio del canal endocervical del orificio por delante, ¿no? Por delante de la cabeza fetal. ¿Cómo debe ser la atención en el caso de placenta previa? Debemos determinar si se trata de un paciente pretérmino o a término, ¿no? En casos de fetos pretérminos y no hay indicación para el parto. En caso de que el bebé esté a término, el trabajo de parto si ya dio inicio o si la hemorragia es tan intensa que exige el parto sin importar la edad gestacional. Esos son los 4 escenarios en los cuales nos podemos encontrar haciendo el diagnóstico de placenta previa. El manejo en qué corresponde. El manejo hay que hacer primero el diagnóstico. Si es antes de las 32 semanas, ya podemos determinar una placenta previa, clasificándola como total, parcial, marginal o inserción baja. Entonces, lo que sí debemos corroborar es a las 32 semanas en una ecografía de tercer trimestre, corroborar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a las 32 semanas les dije que se completa la formación del segmento uterino. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes de las 32 semanas, la placenta puede estar cerca al orificio cervical interno, pero al elongarse mucho más luego de las 32 semanas o hasta las 32 semanas, hay una especie de migración placentaria y lo van a escuchar en algún momento, ¿no? Entre comillas, migración placentaria. Ah, la placenta va a migrar. Después de las 32 semanas, la placenta va a migrar. No, no se trata de que migre, sino de que el segmento uterino se elongue y por lo tanto la distancia entre la placenta y el orificio se va a incrementar mucho más, ¿no? Entonces, luego de las 32 semanas, sí debemos confirmar el diagnóstico.
¿no? Sí debemos confirmar el diagnóstico y ahí luego ajustamos las recomendaciones. Dice, el control específico del tercer trimestre no será necesario en las placentas de inserción baja, entre 10 a 20 milímetros, por la alta probabilidad de migración. Y hablamos que no se trata de migración, sino de elongación del segmento uterino. ¿Qué debemos hacer en casos de pacientes? Las recomendaciones generales: debe haber un reposo relativo, no hacer maniobras de Valsalva, evitar relaciones sexuales, prevenir la anemia. Entonces, si hay anemia, hay que mejorar, optimizar las constantes corpusculares, constantes hematológicas, porque acuérdense que podemos estar frente a un potencial caso de hemorragia, ¿no? Y siempre vigilar la aparición de sangrado, así sean asintomáticas o sean sintomáticas. Si son pacientes asintomáticas, el control ecográfico de las 32 semanas, 36, debe ser para confirmar la placenta previa y decidir la vía de parto. En caso de pacientes sintomáticas, según el grado de hemorragia y los antecedentes de la paciente, decidiremos la vía del parto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir en pacientes con sangrado leve o moderado y que las pacientes estén hemodinámicamente estable? Básicamente observación. Cuando hablan de hemodinámicamente estable, se refiere también tanto materna como fetal, ¿no? La mamá debe estar con funciones vitales estables, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, temperatura, y el feto también debe tener una prueba de bienestar fetal. A la mano lo que tenemos son los latidos cardíacos fetales, entre 120 a 160, ¿no? Entonces, básicamente, sangrados leves, moderados, sin cambios hemodinámicos, observación. Eh, Podemos ir, bueno, hay que hacer la historia clínica, evitar los tactos vaginales y siempre realizar la exploración vía ecográfica con tracto vía vaginal, ¿no? Colocar una venoclisis, asegurar vía periférica, analítica control, comprobación de bienestar fetal con los latidos cardíacos fetales, ausencia de dinámica uterina, una ecografía obstétrica para evaluar la presencia de hematoma placentario y la longitud cervical. Ahora vamos a ver por qué es importante. El reposo relativo que ya mencionamos, y si todo está bien le podemos dar de alta, luego unas horas de observación si es que la paciente no ha vuelto a sangrar y es totalmente asintomática. El control tiene que ser semanal, ¿no? El control sí debe ser semanal independientemente de la edad gestacional. Pacientes que no cumplen con criterios en observación, es decir, aquellos que están sangrando, aquellas pacientes que sangran considerablemente o que los fetos estén empezando a deteriorarse. Entonces ya nosotros pensamos en finalizar el embarazo. ¿Qué es lo que tenemos que tener a la mano? ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Reservar los paquetes de sangre, ¿no? Explicar a la paciente que probablemente sea candidata para la transfusión de sangre. Monitorizar las funciones vitales maternas de manera continua. En pacientes RH negativas debemos administrar la gamma globulina anti-D para evitar la sensibilización. Monitorización fetal diaria en gestantes de más de 24 semanas se puede utilizar el monitoreo fetal electrónico. Podemos hacer uso de tocolíticos si es que está asociado a contracciones uterinas en pacientes sobre todo inmaduros. Podemos hacer maduración pulmonar, asegurar que los pulmones empiecen a funcionar adecuadamente con la elaboración del surfactante por los neumocitos tipo 2. Y eso se puede hacer mediante la administración de corticoides, que lo van a ver más adelante, ¿no? Principalmente la betametasona y la dexametasona. Neuroprotección para evitar traumatismos encefalocranianos se realiza con el sulfato de magnesio menor a la semana 32. El sulfato de magnesio lo van a ver más adelante para prevenir eclampsias, ¿no? Eclampsias en una paciente con preeclampsia. Y reposo es absoluto hasta conseguir la estabilización del cuadro o culminar el embarazo, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios para finalizar inmediatamente la gestación? Una hemorragia grave que no ceda tras el tratamiento tocolítico, y les dije, se puede utilizar incluso sulfato de magnesio, la inestabilidad hemodinámica de la paciente
o la sospecha de la pérdida de bienestar fetal, ya sea taquicardia fetal o bradicardia fetal. Entonces, ¿cuándo debe ser de manera electiva lo más recomendable? En pacientes asintomáticas, la cesárea electiva debe ser de 37 a 38 semanas. Las sintomáticas puede ser de manera electiva las 36 y las 37 semanas. Sin embargo, cuando llegan a la guardia hay que valorar todos los factores, ¿no? En los casos de placenta previa de inserción baja, situada entre 11 a 20 milímetros de loci, puede plantearse la opción de parto vaginal, solo en esos casos, ¿no? Explicando la posibilidad de cesárea en curso del parto por hemorragia intraparto. Es decir, si la paciente tiene el diagnóstico de inserción baja y está por encima de 11 milímetros, podemos darle chance vaginal explicándole que le estamos dando esa posibilidad. Sin embargo, de poder complicarse o presentarse hemorragia, procederíamos a una cesárea de emergencia, ¿no? De ahí sale que no toda placenta previa puede ser culminada por cesárea, ¿no? Va a depender del tipo, sobre todo la inserción baja. Entonces, este es un review de la COG, ¿no? Que es la Asociación Americana de Ginecobstetricia, que la cual nos basamos mucho, en la cual mencionan que el medir el cuello uterino me va a predecir la ocurrencia de una cesárea de emergencia y hemorragia anteparto, ¿no? Es decir, el punto de corte es de 3 centímetros. Si tiene más de 3 centímetros de cuello uterino, digamos, el riesgo de cesárea de emergencia va a disminuir, igual que el riesgo de hemorragia masiva o anteparto, ¿no? Entonces es importante hacer la medición no solamente de la distancia de la placenta al orificio cervical interno, sino también la parte del cervix, la cervicometría, la distancia entre el OCE y el OSI, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden presentar? Puede haber mayor morbimortalidad perinatal, tanto materna como fetal. Puede haber mala presentación fetal al estar ubicada la placenta a nivel del orificio, del segmento, y no no del fondo. Puede haber una situación transversa, ¿no? Una presentación de hombros o podálico, porque ya el espacio no es el mismo. Puede haber una hemorragia grave, necesidad de drogas vasoactivas, transfusión, shock hipovolémico, que ya lo venimos mencionando desde el inicio de la clase. La presencia de placenta acreta, basa previa, inserción velamentosa de cordón, ¿no? Hay que descartar que no estemos frente a un acretismo placentario, basa previa o inserción velamentosa. Otra de las complicaciones y las que más debemos tener presente y temer es la hemorragia posparto, ¿no? Ya sabemos que no va a haber una adecuada homeostasis del útero por la ubicación errada de la placenta. Puede terminar en una histerectomía si la hemorragia postparto no llega a ceder con los medicamentos o maniobras que tenemos, ¿no? Y también puede haber embolia de líquido amniótico. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor.
Disculpe, doctor, su micro está apagado. Hola. Ahora sí se lo escuchó. Ahora sí se lo escucho. Ya, ok, disculpe. Muy bien, les mencionaba que la segunda causa de hemorragia o sangrado de la segunda mitad corresponde a lo que es el desprendimiento prematuro de la placenta. Ya sabemos que el desprendimiento oportuno de la placenta viene a ser luego de la salida del hombro posterior. Ya podemos dar lugar a lo que son los signos incluso de desprendimiento placentario, ¿no? Eso lo han visto en la primera parte. Sin embargo, en situaciones patológicas, este desprendimiento se puede dar antes del nacimiento del feto. Es ahí donde se produce esta patología, pudiendo deteriorar rápidamente el estado del feto y también de la madre, ya que ese sangrado, ahora lo vamos a ver, se inicia como un coágulo retroplacentario, un hematoma retroplacentario, en el cual va a haber consumo de los factores de crecimiento, perdón, los factores de coagulación, pudiendo evolucionar incluso a un cuadro de coagulopatía un CID, ¿no? Una coagulopatía de diseminación intravascular. Entonces, ya les mostraba este cuadrito, esos son los sinónimos de la separación prematura de la placenta normoinserta, sería el término correcto. También es conocido como abrupto placentae, hemorragia accidental o desgarro de la placenta a pedazos. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca la Brutus placentae? El que tiene mayor riesgo relativo es el antecedente de haber tenido una Brutus placentae previo, ¿no? Otros factores, como la edad y la paridad, también está relacionado con la presencia de preeclampsia o cualquier otro trastorno hipertensivo asociado al embarazo, como la hipertensión crónica, el estado de coriamionitis, el estado de ruptura uterina de membranas, una gestación múltiple también está asociado al desprendimiento prematuro de placenta, el bajo peso al nacer, el tema de oligohidramnios, el uso de cigarrillos también, el estado de trombofilias, el uso de cocaína y los miomas uterinos, ¿no? Bueno, los dos últimos no están avalados, pero sí hay asociación. En el hospital hemos tenido casos de consumidoras de cocaína que vienen justamente con esta patología, ¿no? De la Bluetooth placentaria en fetos prematuros incluso. Entonces, acá vemos también la edad, el factor de riesgo mayor de 40 años tiene la probabilidad 2.3 veces más de desarrollar abrupto y placentae, ¿no? La gran paridad, la raza negra y caucásica también están asociados, ¿no? Otros factores asociados, ya dijimos, la hipertensión, cuadros hipertensivos del embarazo. Aquella paciente que viene por preeclampsia tiene alto riesgo de desarrollar abrupto y placentae y viceversa. Aquella paciente que vino por abrupto y placentae o desprendimiento prematuro de placenta ingresó a sala de operaciones de manera inmediata para salvar al bebé, nos chocamos que luego tiene la presión alta, ¿no? Entonces la preeclampsia o hipertensión va a ser, perdón, la preeclampsia es el cuadro hipertensivo correspondiente al embarazo, que lo van a ver la próxima semana. ¿Por qué se produce? ¿En qué se diferencia con la hipertensión esencial, no? Ya hablamos de la ruptura prematura de membranas, el parto prematuro, el tabaquismo, la cocaína, las trombofilias, el desprendimiento traumático, aquella gestante que ha sufrido un traumatismo por accidente automovilístico, agresión física por la hermana, el esposo, caídas, van a provocar el desprendimiento prematuro y nos vamos a encontrar frente a estos problemas. Los leiomiomas
Y bueno, lo principal dijimos, ¿no? El antecedente de haber presentado una gestación anterior. Entonces, hay dos formas de presentación del desprendimiento prematuro de placenta, de acuerdo a la inserción de la placenta. Si la placenta está normoinserta a nivel del fondo, luego del desprendimiento se va a producir el hematoma retroplacentario. Al estar lejos del orificio cervical interno, entonces se va a ver acumulado, el hematoma sin evacuación y por lo tanto se va a producir el consumo de factores de coagulación. Entonces, este tipo de presentación no vamos a evidenciar un sangrado aparente, ¿no? Vamos a evaluar el cuello a través de la especuloscopía y no vamos a evidenciar sangrado. Diferente de aquel que sí está cercano al orificio cervical, hay un desprendimiento parcial, el de acá es central, acá el desprendimiento es central, acá el desprendimiento es lateral o parcial, donde sí va a haber salida del sangrado hacia el orificio cervical interno. ¿Cuál es el más aparatoso? El central, ¿no? El central más que el lateral, porque el central claramente no va a haber sospecha al no visualizar el sangrado, ¿no? En cambio, el lateral o parcial, sí, porque claramente en la clínica, que ahora vamos a ver, asociado a sangrado, vamos a sospechar inmediatamente del desprendimiento prematuro de placenta. Por ahí levantaron la mano. Doctor, buenas Claudia. noches. Sí, doctor, disculpe, no sé si podría por favor activar el puntero o la flechita donde está señalando, por favor. Ay. A ver, vamos a ver acá. Sí, lo había desactivado hace un momento. Bien, entonces le repetía. Cuando el desprendimiento se da a nivel central, es decir, al centro de la placenta, el hematoma retroplacentario se va a ver de manera oculta, no va a haber un drenaje hacia el orificio cervical. Por lo tanto, cuando nosotros evaluemos a la paciente, puede tener toda la clínica, los latidos, pero no visualizamos el sangrado, podemos entrar en confusión. Y esto sigue avanzando, ¿no? En cambio, cuando el desprendimiento es lateral, el desprendimiento se ocurre a nivel lateral, en una placenta normoinserta, esto no es placenta previa, sino es una placenta normoinserta. Cuando es lateral, sí, porque ahí sí va a haber drenaje hacia el orificio cervical interno, externo y la vagina. Por lo tanto, vamos a evidenciar el sangrado, la paciente va a manifestar sangrado, nosotros también, y podemos hacer nuestra sospecha rápido y actuar rápidamente. En cambio, los más peligrosos son los de inicio central, ¿no? Esto es la macroscopía de una placenta que se ha desprendido. Cuando nosotros extraemos la placenta a través de la cesárea o el parto, si vemos la presencia de estos coágulos, significa que el desprendimiento ha sido lateral, ¿no? Pueden ver acá estos coágulos, esos son los cotiledones, la cara materna de la placenta. Normalmente no debería haber coágulos, así como en la parte inferior, pero acá sí visualizamos que hay la presencia de coágulos. Es más, casi la mitad de la torta placentaria, ¿no? Un poco más del 25%, más o menos el 40% había sido desprendido y por lo tanto está en la presencia de estos coágulos. ¿Cuál es la clínica? En este caso, la hemorragia vaginal asociado a sensibilidad uterina, ¿no? El tono del útero, ustedes saben que oscila entre 8 a 12 milímetros de mercurio en estado basal, puede llegar hasta 100 en el periodo expulsivo. Sin embargo, estas pacientes sin trabajo de parto pueden llegar a más de 100, incluso un estado tetánico, ¿no? Así se llama, así se denomina, un estado tetánico. Uno ve o palpa, no hay dilatación, pero tiene una contracción que parece una piedra, ¿no? Que debería verse incluso en un expulsivo. Entonces,
sangrado más dolor más sensibilidad uterina incrementada es sinónimo de abrupto placentae, y a esto se le suma, escuchamos los latidos y está por debajo de 110, eso es un abrupto placentae. Entonces, ¿qué debemos tener presente tanto para la práctica como para las preguntas de examen? Aquella hemorragia dolorosa y hay deterioro de los latidos cardíacos fetales, ese es un desprendimiento prematuro de placenta o DPP, ¿no? Son las siglas que utilizamos. DPP, sinónimo de desprendimiento prematuro de placenta, o abrupto placentario. ¿Nos ayuda la ecografía? Realmente no nos ayuda. Ya visualizamos cuando estamos en la parte severa, donde prácticamente la placenta está nadando en el útero, ahí nos podría ser útil, pero de nada nos sirve identificar en estados severos, ¿no? En cuanto a exámenes de laboratorio, bueno, por ahí la hipofibrinogenemia, menos de 150, nos puede hacer sospechar ya un estado de CID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, con un fibrinógeno menos de 150. Entonces la clasificamos en 4 clases, ¿no? En 4 clases, clase 0, asintomática, clase 2, moderada, clase 1, leve, clase 3, severa, perdón. Clase 0 asintomática, leve, clase 1, moderada 2 y severa, clase 3. ¿Cuál es la que más preguntan, vienen las preguntas del examen? La clase 3, ¿no? Vamos a ir viendo una por una. Entonces, la una es la asintomática, en la cual el descubrimiento de un coágulo de sangre en el lado materno ya se da en una placenta liberada, ¿no? Ya luego del parto, todo fue bien y se ve la presencia de coágulos, entonces fue un DPP, pero totalmente asintomático, ¿no? El diagnóstico se realiza retrospectivamente, ¿no? Probablemente hubo un desprendimiento. La clase 1 leve, no hay signos de sangrado vaginal o una pequeña cantidad de sangrado vaginal. Hay ligera sensibilidad uterina y la presión arterial materna y frecuencia cardíaca normal, ¿no? Son normales. No hay signos de sufrimiento fetal. Los latidos están por lo menos dentro de lo normal. Sobre todo los latidos cardíacos fetales nos ayudan acá como prueba de bienestar fetal. Ya sabemos que lo normal es entre 110 a 160. Una moderada, no hay signos de sangrado vaginal o la cantidad de sangrado puede ser moderada. Ya saben, mientras no haya signos de sangrado es peor, ¿no? En el caso de EPP, si no hay sangrado es peor que si hubiese, ¿no? Porque está asociado al desprendimiento central, CID y mayor deterioro materno-fetal. Entonces, en la moderada no hay signos, o si hay signos, la cantidad es moderada. La sensibilidad significativamente ya presentan contracciones tetánicas, cambios en los signos vitales, la paciente puede presentar taquicardia materna, puede haber cambios ortostáticos de la presión arterial, evidencia de sufrimiento fetal, puede ser bradicardia o taquicardia fetal, alteración del perfil de coagulación con hipofibrinogenemia, pero no menos de 150, ¿no? Y en la severa ya ocurre lo peor, ¿no? Acá no hay signos de sangrado vaginal o el sangrado vaginal es muy abundante, una de dos. El útero es totalmente tetánico, la paciente ya entra en shock hipovolémico, alteraciones de la coagulación, ya saben, fibrinógeno menor de 150, y hay muerte fetal, óbito fetal, ¿no? Eso es lo que preguntan de la clase 3. Principalmente el útero tetánico, shock materno, fibrinogenemia y óbito fetal, sinónimos de clase 3 o severa, ¿no? Esta es otra clasificación que se utiliza. Por ejemplo, la clasificación de Shannon nos ayuda a cuantificar más o menos el sangrado, leve, grado 1, leve, grado 1, moderado, grado 2, grado 3, severo, ¿no? Igual corresponde el grado 3, características clínicas del grado 3, CID, IRA, hematoma más de 500 mililitros, muerte fetal confirmada, ¿no? En la clasificación de Page también nos ayuda a clasificar grado 0, 1, 2, 3, nos ayuda a cuantificar el sangrado
Y también otro que nos ayuda a ver el aspecto del útero, ¿no? Eso ya se ve en sala de operaciones, un aspecto normal, grado 0, grado 1 rojo azulado, grado 2 dice entre 1 y 3, y grado 3, ¿qué es Cuvelier? ¿Qué es el útero de Cuvelier? El útero de Cuvelier viene a ser la extravasación de la sangre hacia la musculatura uterina por debajo de la serosa. Se puede ver este útero como, no marmóreo, sino como si tuviese quimosis, ¿no? Como si hubiesen golpeado, ¿no?, al útero y se forman estas áreas de equimosis. Entonces, es la extravasación de la sangre hacia el miometrio sin pasarse de la serosa, ¿no? También puede involucrar las trompas, puede diseminarse las trompas, ligamento ancho, ovarios y a la cavidad también. La atonía uterina en estos casos es raro y no es indicación de histerectomía. Muchos ven esto y dicen, uy, se asusta y dicen histerectomía, ¿no? Porque va a ser atonía uterina, pero no, no es así. En cuanto al manejo del DPP, igual que la cesárea, perdón, que la placenta previa, también es culminación del embarazo, ¿no? Hay que culminar el embarazo de manera inmediata una vez hecho el diagnóstico, la sospecha diagnóstica. Ya saben que tienen menos de 20 minutos para extraer al feto. La única, lo único en particular es que cuando hay hemorragia materna masiva, lo primero que se recomienda es reponer los niveles hematológicos de la madre antes de entrar a la sala, porque si hay una hemorragia materna donde ha habido consumo de factores de coagulación y fibrinógeno, entramos a sala, la paciente puede continuar desangrando. Entonces tenemos que quizá transfundirle previa a la cesárea o mediante la realización de la cesárea ir transfundiéndole factores de coagulación principalmente, ¿no? Ese es lo único. Después todo coincide en que hay que transfundir. Cuando hay hemorragia fetal, sí, pues hay que transfundirle al lactante, eso ya se encargan los de neonatología. Pero sí, todos coinciden que la extracción del feto debe ser inmediatamente una vez hecho el diagnóstico. Más o menos eso es lo que se ve en un monitoreo, una paciente, ¿no? Que probablemente pase monitoreo y luego se van a ver, la parte inferior son las contracciones uterinas y la parte superior es la evolución de los latidos cardíacos fetales. Como dijimos, el tono uterino basal, es decir, cuando el útero está relajado, debería ir entre 8 a 12, más o menos acá, ¿no? Vamos a rayar para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, el tono uterino dice de 0 a 25, la mitad 12, pues, ¿no? Entonces, debe ir, perdón, la basal debe llegar por acá. Acá, el tono basal está entre 8 a 12. ¿Qué quiere decir? Cuando el útero se relaja, debería llegar por lo menos a esta línea, ¿no? Entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Pero como pueden ver, las contracciones van apareciendo, pero la basal, el relajamiento nunca llega al tono basal. Entonces, quiere decir que el tono está incrementado. Y si a esto asociamos que hay desaceleraciones, como pueden ver, la basal de los latidos cardíacos está por debajo de 110, ¿no? Está alrededor de 90. Esto sí es bradicardia fetal, ¿no? Tono incrementado con bradicardia fetal, sinónimo de grande, DPP. Y si esto la paciente presenta sangrado o no presenta sangrado, eso es DPP. Acá hay otros, ¿no? Acá el tono está súper elevado, ¿no? El tono basal, ¿qué es esto? El tono basal de las contracciones uterinas, esto es lo más bajo que he tenido. Está por encima, ¿no? Si acá es de 0 a 20, la mitad es 10. Entonces acá debería estar el tono basal. Esto un poco a las justas. El resto va incrementando y coincide que los latidos cardíacos estaban bien, empezaron a alterarse y luego descendieron a 80, ¿no? 80, veces 80. La basal, todo esto
Todo esto es 80. Entonces, tono incrementado con bradicardia fetal, sinónimo de DPP, ¿no? Útero tetánico, ya saben, útero tetánico, Cuvelier, óbito fetal, clase 3 o severo, ¿no? Muy bien, la tercera causa de sangrado dijimos la basa previa, en la cual debe haber una condición previa, la inserción velamentosa entre el amnios y el corio, que corresponde a la... Acá hay un dibujo, este explica mucho mejor. Entonces les decía que el cordón umbilical acá está formado por dos venas, dos arterias, una vena. Esto debería estar insertado directamente en la placenta. Vamos a la imagen, a la primera imagen para que se acuerden. Acá. Eso es lo normal, que el cordón umbilical con todos sus vasos llegue a insertarse en la torta placentaria. Pero ¿qué pasa en la, en la basa previa? En la basa previa, antes de que se inserte en el cordón umbilical, ya, ya los vasos se han separado, ¿no? Se han separado y se van a insertar en forma de raqueta, ¿no? En forma de raqueta. Como pueden ver, los vasos van a coincidir con el borde placentario y cuando hay ruptura de membranas, puede coincidir que esté junto con uno de esos vasos y puede haber ruptura de ese vaso. Entonces, este vaso sí es netamente sangre fetal, pues, ¿no? Es sangre fetal. Lo que tenemos es sangre fetal. Por eso es que el deterioro de este tipo de sangrado la mortalidad fetal es del 60% más, ¿no? Acá está. Entonces, hay dos formas. Cuando la placenta tiene la inserción velamentosa, y los vasos pasan a través de orificio cervical interno y hay una ruptura de membranas y hay un sangrado constable con latidos cardíacos bajos. Eso es basa previa. O lo otro también, la otra condición es que haya una placenta accesoria, ¿no? O subcenturiata. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hay una placenta principal y una accesoria, van a haber vasos que conecten ambos lóbulos de las placentas y por lo tanto van a ser en similitud a lo que dijimos al inicio, ¿no? También esos vasos van a estar cerca del orificio cervical interno y luego de la ruptura de membranas puede haber sangrado de origen fetal, ¿no? Entonces, existen dos condiciones previas, la inserción velamentosa o la presencia de un lóbulo accesorio o sunceturiato, ¿no? Así se menciona, así se llama el lóbulo accesorio de la placenta principal. El sangrado es de origen fetal, ¿no? Es de origen fetal, afecta 1 de cada 2.500 embarazos y la mortalidad es alta, pues fetal es de 60%, ¿no? Esto es nuevamente el dibujo de la distribución o inserción velamentosa, ¿no? Cuando escuchan velamentosa se refiere a esta, ¿no? Velamentosa o en raqueta, ¿no? Que los vasos umbilicales se insertan por separado sobre la torta placentaria. Esa es una prueba que nos ayuda a distinguir el sangrado fetal de la sangre materna. Bueno, esta es la cuarta causa, no está dentro de las causas placentarias, pero sí debemos de tener en cuenta, ¿por qué? Porque la ruptura uterina está asociado también, al igual que el acretismo placentario, a la mayor ocurrencia de cesáreos, ¿no? A la alta tasa de cesárea que está presente en cualquier hospital. Entonces, la ruptura uterina, como condición previa, debemos de tener que haya una cicatriz uterina. Ya saben, no solamente por cesárea, también puede ser por miomectomías, inserción de dispositivos, entre otros, ¿no? Pero la condición es que debe haber una cicatriz uterina previa, ¿no? Entonces, la ruptura uterina es sinónimo de dehiscencia, más que ruptura, es dehiscencia de cicatriz, porque ruptura haría mención a una estructura que no tiene ningún tipo de condición previa. En este caso, sí, se trata de una cicatriz que va a ser aperturada por ciertas condiciones, por eso
el término correcto sería dehiscencia, ¿no? Como les dije, existen infinidad de causas, dentro de la más importante y la más frecuente es la cesárea, ¿no? También está por ahí la miomectomía, la resección del cuerno cuando tratamos embarazos ectópicos, cornuales, ¿no? Entonces existen diferentes causas, pero la más importante y la más frecuente es la condición de la cesárea previa. Entonces la ruptura uterina puede ser parcial o puede ser total o completa. ¿Cuándo es parcial? Cuando el peritoneo, como ven en el dibujo, está intacto, ¿no? Entonces acá vemos, estamos haciendo la cesárea, abrimos el útero y podemos, bueno, no abrimos el útero, perdón, abrimos cavidad y podemos ver la cabeza del feto que trasluce a través de la serosa, ¿no? Esto de acá es miometrio, esto de arriba es miometrio, pero esta parte solamente es serosa, ¿no? Y podemos ver a trasluz la cabeza del feto. Entonces hay una dehiscencia parcial de la cicatriz, ¿no? El tratamiento ahí es la cesárea. Lo que nosotros hacemos, no hacemos la incisión directamente acá, sino hacemos una incisión superior. Porque cuando nos hacemos una incisión directamente sobre la dehiscencia, esta se retrae y es difícil para hacer la reparación, ¿no? El tratamiento es la cesárea también. Existen puntajes que nos van a evaluar las condiciones que debe tener una gestante con una cesárea previa para brindarle el trabajo de parto, porque justamente estas dehiscencias uterinas están relacionadas a aquellas gestantes que tienen cesáreas previas y entran en trabajo de parto, ¿no? Por las contracciones uterinas. Sin embargo, hay pacientes que cumpliendo ciertas condiciones pueden ser catalogadas para que puedan dar un parto vaginal seguro con baja probabilidad de que haya una dehiscencia o ruptura uterina. Entonces existen el puntaje de Gromman y el puntaje de Flam. El más conocido o el más utilizado es el puntaje de Flam. Entonces hay una serie de ítems que tienen puntajes, dentro de los cuales tenemos la edad de la paciente, los partos vaginales previos, la razón de la primera cesárea, la incorporación o borramiento y la dilatación al ingreso. Entonces, ¿cuál es el más importante? Que la paciente haya tenido partos vaginales previos, ya sea antes o después de la cesárea, ¿no? 4 puntos. La edad puede ser máximo 2 puntos. La razón dice, de la primera cesárea, si es distinta a la anterior, perdón, si es distinta al trabajo de parto disfuncional, es 1 punto. Es decir, si la paciente tuvo su cesárea anterior por macrosomía fetal, no sé, por embarazo múltiple, por miomas, qué sé yo, entonces es distinto al trabajo de parto disfuncional, le ponemos 1 punto. Pero si viene y me dice, doctor, la paciente refiere que ha sido su cesárea porque se demoró en dilatar, no dilató adecuadamente, entonces ese es un trabajo de parto disfuncional. Va 0 puntos, ¿no? El borramiento, ustedes ya saben, la incorporación es el borramiento de la longitud del cervix durante el trabajo de parto. Cuando esté más del 75%, 2 puntos, ¿no? Y la dilatación al ingreso, 4 centímetros o más, 1 punto. Sumamos y 1 punto más de 6 puntos de FLAM, pues tenemos 88% de éxito de que pueda producirse un trabajo de parto en una paciente con cesárea previa con baja probabilidad de que se rompa o hay una dehiscencia, ¿no? Es decir, 88% de éxito de dar un parto vaginal. Con 7 puntos, 93%, de 8 a 10, 95%. Por eso es que un puntaje de FLAM más de 6, chance vaginal, ¿no? Chance vaginal. Sin embargo, hay signos de dehiscencias, de inminencias de ruptura, así lo van a encontrar, ¿no? Signos de inminencia de ruptura, no es lo mismo que ya la ruptura consumada o cumplida. Entonces, esos sí son preguntas de examen, ¿no? El signo de Van, From y Pinar, ¿en qué consiste? El anillo de Van consiste en el ascenso.
La hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo doloroso del segmento uterino hace que el anillo que normalmente está a esta altura se eleve, ¿no? Y se encuentre justo a la altura del ombligo, ¿no? Acá pueden ver el anillo de Van. Normalmente eso es lo que deberíamos ver, ¿no? El anillo de Van debería estar en esta zona, pero como hay una contractibilidad y hay un estiramiento del segmento uterino, entonces se forma el anillo de Van a la mitad del ombligo. Ese es el primer signo de inminencia de uterina. El signo de Fromm es el estiramiento exagerado de los ligamentos redondos que permiten su palpación. Acuérdense que los ligamentos redondos van desde la cara frontal del útero y se van a insertar en los labios mayores atravesando el anillo inguinal. Entonces se dice que se puede palpar ambos ligamentos a ambos lados. Ese es el signo de Fromm. Y el signo de Pinar viene a ser la pérdida de o el sangrado vía vaginal a través del cervix, pues, ¿no? El sangrado. Esos son los signos de inminencia de ruptura uterina. Los signos de ruptura consumada o completa es la palpación de las partes fetales a través del abdomen, el relajamiento del útero y el cese de las contracciones. Eso ya son signos de la ruptura consumada, ¿no? Distinto de los signos de inminencia de ruptura. Eso es, ¿qué quiere decir? Que ya estos anillos me están avisando que probablemente haya una dehiscencia parcial o total. Acá ya se consumó, ¿no? Pregunta de examen típica. Paciente que presenta contracciones abruptas, sangrado. Al examen se palpan partes fetales, por eso les he puesto esta imagen, porque así es la pregunta de examen. Se palpan partes fetales fácilmente y se produce el cese de contracciones uterinas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ruptura uterina, ¿no? En cambio, esos son los signos de inminencia de ruptura uterina, ¿no? Tengan presente bien esos términos. Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir en nuestras gestantes? Por ejemplo, acá mencionamos que en una gestante a término viene por contracciones uterinas cada 3 minutos sangrado vaginal de 10 mililitros, ¿no? Es un sangrado escaso, vienen contracciones, aparentemente está en trabajo de parto, funciones vitales, la paciente está estable, y la ecografía informa un feto único, cefálico izquierdo, placenta previa marginal, ¿no? Los latidos cardíacos fetales 148 se indica análisis y se realiza tacto vaginal en membranas íntegras. Acá la conducta es que en primer lugar no debemos hacer tacto vaginal, ¿no? En placenta previa. La altura de presentación está en 0, variedad de posición en orificios perdón, occipito ilíaco anterior izquierdo y la pelvis es ginecoide. Quizá lo que falta acá es saber si, bueno, le llegaron a hacer tacto, quizá porque la placenta previa era marginal, ¿no? Entonces, ante las contracciones uterinas, cada 3 minutos, escaso sangrado, mamá bien, bebé bien, y con gestación ya encajado, está en izquierda y pelvis ginecoide, de repente ahí la chance vaginal era alta, ¿no? Si es que nos darían cuánto está de dilatación, cuánto se encuentra de dilatación en una placenta marginal. Acá, en la que dijimos, dice una paciente gestación, consulta quejándose de un ataque abrupto de contracciones frecuentes. El dolor abdominal es intenso, dolor de espalda y sangrado vaginal moderado. Al examen vaginal se encuentra un útero algo blando, ¿no? Entonces, acá lo que es ataque abrupto de contracciones, o ya saben, el tono incrementado, ¿no? Hipersensibilidad uterina, tetania uterina son sinónimos, ¿no? Más sangrado. Esto es un desprendimiento prematuro de placenta probablemente, y lo que debemos de hacer es culminar el embarazo de manera inmediata, pues, ¿no? Esta es la bibliografía de donde se ha extraído la información, está ya en sus sílabos, y algunos artículos que utilicé también, ¿no? Para la presentación. Muy bien, entonces ya saben que cuando tienen sangrados en pacientes, en gestantes mayores a 20 semanas, ya saben las etiologías frecuentes en las cuales deben de sospechar, ¿no? Igual para sus preguntas de examen. ¿Tienen alguna pregunta?
Muy bien, espero que todo haya quedado claro. Creo que han sido conceptos claros y prácticos también, tanto para su desenvolvimiento en las prácticas hospitalarias como para las preguntas de examen. Ya nos estamos conectando en otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches.